carga espiritual que pesa más de 1000 libras. Aquellas personas que no saben perdonar tienen un peso, una desdicha, una amargura en su corazón que no lo pueden entender porque la cura para esto se llama el perdón. Es como una mochila que pesa mucho y usted va caminando pero forzado. Usted no siente porque no avanza, usted no siente porque no va con ligereza y es precisamente porque usted no ha aprendido a perdonar. No perdonar es llevar ese concón viejo en su corazón. Hay gente que tiene un concón ahí que ni con agua se le afloja. Ese concón que cuando las madres te dicen, ven, rápalo tú, que ni siquiera con los molleros se despega, es lo que está sucediendo en las vidas de muchas personas. No perdonar te puede enfermar de salud mental. Te llena de ansiedad. No perdonar te llena de depresión, de estrés. Hay también una enfermedad que se llama, una enfermedad mental, se llama neuroticismo, que son esos rasgos de la personalidad que nosotros tendemos a responder con emociones negativas, amenazantes, frustrantes. Entonces, cuando nosotros vemos en la calle personas que responden siempre amenazando, siempre de una manera frustrante, de esas personas que se sienten impotentes automáticamente y rompen todo, y es como que han tenido una gran pérdida. En su corazón no hay perdón. Diga al que está a tu lado, tienes que sanar tu corazón. Vamos, dígaselo. Aquellas personas que sufren de esto se llenan de esta ansiedad, de esta frustración, de esta vergüenza, de esta tristeza. Y en la cara uno le ve las tristezas, uno ve en el rostro de las personas las caras tristes. ¿Por qué? Porque tienen ese concón ahí y ellos no lo van a despegar. Y cuando nosotros vemos esto y viene a la iglesia y nosotros hablamos del perdón y decimos, tiene que atender ese concón. No, yo no voy a despegar mi concón. Porque el concón también trae consigo orgullo. Y es una combinación mala, el orgullo con la falta de perdón, porque usted no perdona, porque usted no se va a humillar a esos niveles. Yo, que venga ella. Yo, que venga él. Increíblemente, esto sucede en todos los lados, en las familias, en los matrimonios, en los negocios, en las calles. Yo nunca me voy a doblegar primero que el otro, que sea el otro que se rinda, no yo que me rinda. Venga, que venga a pedirme cacao, a ver si yo voy a ceder. Todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, momentos amargos, momentos vergonzosos, que nos han lastimado, que nos han insultado y que nos han herido, y precisamente por eso no se entiende el perdón. Hay mucha gente que no entiende el perdón. Hay mucha gente que no cede. Hay mucha gente que va a seguir luchando hasta el final. Y es lo que nosotros estamos viendo con Palestina e Israel. Eso se vivió hace más de 5,000 años. Y ellos tienen 5,000 años dándose machetazos. Después que existieron la pistola, tirándose tiros. Después, cuando inventaron los cohetes, se tiraban cohetes. Ellos no se han perdonado. Y las cosas hay que dejarlas así. El otro día, uno de los presidentes de Colombia llama a un llamado de perdón, y muchas personas en contra de la guerrilla dicen, ¿cómo yo voy a perdonar si ellos mataron a mi papá? Ese presidente decía, tenemos que perdonar y ya. Simplemente no podemos seguir luchando toda la vida con lo mismo. Hasta que usted no aprenda a perdonar, su corazón no va a ser sano. ¿Sabe por qué no se entiende el por qué hay que perdonar? Porque entonces, ¿cómo yo voy a perdonar a aquel que me hizo mal? ¿Cómo yo voy a perdonar a aquel que me avergonzó en público, que me dijo lo que me dijo,
que me humilló y me pisoteó, ¿cómo yo voy a olvidar los abusos que cometieron contra mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto es algo complejo. Y quiero decirle algo, porque muchas veces nosotros estamos viendo muchos predicadores allá afuera predicando mucha basura y predicando cosas que no tienen que ver con el cristianismo. El cristianismo tiene una base y la base se llama el amor. Si usted no estudia el cristianismo pensando que hay que amar a todos, no importa quién sea, entonces usted no ha entendido el cristianismo, que no hay discriminación, que todos tenemos acceso al Padre, que aquí nadie es superior a nadie. El cristianismo tiene como base también el perdón. Por eso tenemos muchas diferencias en lo que es el judaísmo y en lo que somos los cristianos y los que practicamos el cristianismo. Tienes que saber, no importa lo tanto que te hayan hecho daño, cuando el Espíritu de Dios llega a tu corazón, Él crea las condiciones para que aprendas a perdonar. Aprender a perdonar se aprende. Porque el Espíritu Santo crea las condiciones para que esto suceda en tu corazón. Posiblemente con tus propios esfuerzos tú no lo vas a hacer, pero cuando llega el Espíritu Santo comienza a acomodar las cosas para que aprendas a perdonar. Que el que no perdona no se sana. La falta de perdón es ese sentimiento de resentimiento que tenemos. Inmediatamente alguien nos afecta en algo. Esto lo genera muchas cosas. Un insulto, una agresión, una violación, una discusión, hasta una burla, un relajo. Nosotros tenemos que atender cada una de esas cosas y poner blindaje en nuestros corazones para que no se creen resentimientos en usted. Hay mucha gente lastimada, hay mucha gente herida que no ha aprendido a perdonar. Y quiero decirle algo, siempre van a haber ofensas, siempre van a haber heridas, siempre van a haber personas que te van a lastimar. ¿Vas a vivir toda la vida resentido? ¿Vas a vivir toda la vida como Gargamel? ¿Vas a vivir toda la vida como los osos montañeses? Esos muñequitos de oye apá que siempre estaba refunfuñando, y era precisamente porque esa persona tenía muchos abusos y tenía un entorno que lo hizo llevar así. Así que si usted es de las personas que está actuando de esa manera, tiene que prestar atención a su corazón, porque puede que haya falta de perdón. La falta del perdón nubla las mentes de la persona. La gente no piensa, la gente no oye, la gente no siente. Simplemente hay una carga de resentimiento en su corazón y le aumenta el odio en sus vidas. Tenga mucho cuidado. El odio, si comienza a crecer, no para. Comienza a crecer y nadie lo detiene. Es un resentimiento tan grande que todos los días el que odia comienza a odiar más. Nadie lo detiene, solamente el Espíritu de Dios es el único que puede detener esto. Amén. ¿Sabía que así como Dios se alimenta de amor, el diablo se alimenta de odio? Así como Dios se alimenta del perdón, así como Dios se alimenta del amor, de la paz, de la benignidad, el diablo se aprovecha del resentimiento, del celo, del odio. Entonces, esto es como que usted le esté echando agua al odio para que crezca. Es como que usted le esté echando agua al resentimiento para que siga enalteciéndose en su corazón. Recuerda que las ratas solamente se mudan cuando usted muda el basurero. Mientras no haya basura, no hay ratas. Ni van a haber cucarachas tampoco. Si usted es de la que limpia la casa y la deja como el percal, ¿verdad? Limpiecita, seguro que no va a haber cucarachas.
Si usted es de lo que acumula basura, entonces las ratas van a ir a donde está la basura. Eso está estudiado, esto es así, no importa el veneno que usted ponga, aprende en ellas a no comerse el veneno que usted pone. Porque al final la fiebre no está en la sábana, no importa el veneno que usted ponga, lo que tiene es que mover la basura. La basura no puede estar en su corazón y todo este resentimiento de que mi papá me gritaba, de que mi papá me insultaba y que mi papá era muy rígido y que mi mamá me hacía esto y que mi abuela, que yo me crié con mi abuela, todo esto es verdad, pero tienes que perdonar. Una vez una jovencita tuvo una manifestación de demonios. Y cuando yo estaba ya sudado que el demonio no quería salir, yo le dije, ¿por qué no sales? Y el demonio me dijo, porque ella odia a su papá. Ese era el agarre de él. Y yo le dije a ella, ¿escuchaste, Lorena? Perdona a tu papá. Y ella decía, papi, te perdono, pero era esas manifestaciones como que pasan el switch y el demonio se metía y decía, no. Y ella decía, papi, te perdono. Y cuando ella perdonó a su padre, ella fue libre. Porque es que si usted sigue alimentando eso, le está dando la excusa a Satanás de seguir gobernando la vida suya. Así que saca todo rencor, saca todo odio de tu vida, todo resentimiento y le estarás quitando permiso a Satanás de tu vida. Cuando comiences a barrer todo eso y decir, Padre, ven, tú eres dueño de mi vida, Padre, yo perdono, haga eso. Es un reto para usted, llame a aquella persona que le ha ofendido. Perdónela, te perdono, perdónela de verdad y siga su camino porque encontrará bendición cuando haya el perdón. El perdón es una decisión. Esto no se aprende, usted tiene que aprenderlo, pero practicándolo. Esto no es teoría, es lo que quiero decir. Usted tiene que aprender y decir, Señor, yo tomo la decisión de perdonar. Usted decide perdonar. Si el otro no quiere perdonar, allá él, pero perdone usted. El perdón suyo no depende del perdón del otro. Si el otro no quiso perdonar, perdone usted. No importa. ¿Sabía usted que ese perdonar se va aprendiendo a medida que usted lo va practicando? Que tus heridas se van a ir curando cuando aprendas a perdonar. No hay medicina, no hay nada que puedas hacer para curar tus heridas hasta que aprendas a perdonar. No hay forma, no hay medicina, no hay ungüento, no hay pastor, no hay coach, no hay nada que alguien pueda hacer por usted si usted no aprende a orar. El Espíritu Santo y Jesucristo que sabemos que llegan e irrumpen, pero muchas personas son tan duras de corazón que a pesar de su encuentro con Dios todavía no han aprendido a perdonar. Por eso Jesucristo cuando enseñaba a orar dijo, Padre, perdónanos. ¿Cómo es que dice? Dígalo usted. Padre, perdónanos. Perdónanos. Dios nos trajo aquí hoy para que aprendamos a perdonar. Cuando aprendas a perdonar, vas a encontrar la paz de Cristo. Pastor, yo tengo en la iglesia tantos años. Pastor, yo he hecho lo que hay que hacer y yo todavía no siento paz en mi corazón. Es porque no he aprendido a perdonar. Porque Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero no es tan simple. Padre, yo quiero de esa paz, ya tengo paz. No, perdona y tendrás paz. Es como un ungüento.
Es como el paño tibio en medio del dolor. El perdón es lo que hace que tú te sanes literalmente. Aprender a perdonar cambiará tu vida. La Biblia nos enseña que el perdón tiene un poder liberador. Trae una sensación de libertad. Cuando perdonas, te sientes libre. Es como que te quitaron la mochila. Ahora corre, vete y te vas a sentir ligero. ¿Cuántas personas pueden correr con libertad? Aquellas personas que han aprendido que perdonando es que pueden ser ligeros. Te das cuenta que vivía una vida sin calidad. Era como una vida en la jaula. Naciste en la jaula y no conoces otra forma de vida, pero cuando eres libre puedes ver que puedes volar. Quien no perdona tiene muchas raíces de amargura. Y quien tiene raíces de amargura tiene un rencor aférrimo. Quiere decir que no perdonar genera raíces fuertes de rencor. Raíces de amargura significa ese sentimiento que se agarra bien fuerte de tu corazón y que simplemente pasándote por al lado tú reaccionas porque ahí hay un resentimiento muy fuerte y es muy difícil de quitar. ¿Ha visto usted cómo se aferran las raíces? Las raíces de un árbol, cuando crecen, rompen todo a su paso. Se meten. Y es lento, eso no es rápido. Ese resentimiento va caminando. Lo importante es que aunque usted no lo vea caminando, Él está trabajando con usted, como dice claro. Porque Él va al pasito y cuando tú vienes a ver, cuando tú te das cuenta, es cuando levanta el concreto y tú dices, oh, pero ahí había una raíz. Pero tenemos aquí esa mata creció, ya tiene 2 años, tiene 3 años, 5 años, pero eso no fue de la noche a la mañana. La raíz fue penetrando hasta que cuartió el cemento y rompió lo que tenía que romper. Se meten en cisternas, se meten en casas, rompen las calles, rompen todo porque al pasito ellos van rompiendo el paso todo a su camino. Levanta la tarbia, rompe las paredes, se mete a la piscina, rompe el concreto armado, rompe las columnas y tú dices, pero esto era una matica. Era así, tú lo dejaste crecer y fue rompiendo fuertemente. Con el tiempo se aferra de tal forma que para poder quitar las raíces hay que matar el árbol. De hecho, usted mata el árbol y las raíces se quedan ahí, porque nadie saca un árbol de raíz, sino que se lo lleva de encuentro. Si ves raíces de amargura en tu corazón, tienes que cortarla en el nombre de Jesús, porque no va a parar. Va a seguir y usted no puede permitir que ese resentimiento, ese recelo, ese odio lo esté controlando a usted, porque quien está controlando entonces no es el Espíritu Santo, sino Satanás en la vida de aquellas personas. No perdonar genera muchas raíces de amargura. Las raíces de amargura son esos sentimientos que se aferran tanto a nuestros corazones que son difíciles de quitar. Y asimismo, si ese resentimiento crece, se convierte en odio. El odio no es más que el cúmulo de resentimientos que usted va venido ahí acumulando y usted va tirando ahí atrás, y cuando viene a ver, ya es muy tarde. Se aferra tanto que una persona llega a matar a otra. Una persona llega a vengarse. El odio y el resentimiento enceguecen a las personas y te hace hacer cosas que no lo pensaste, que no lo meditaste, que no mediste las consecuencias. Después que Caín mató a Abel,
fue que él dijo, hey, ¿qué fue lo que hice? Porque ese sentimiento te enceguece y tú haces lo que tienes que hacer y es un impulso negativo que te lleva a actuar de manera incoherente. No mides consecuencias. Hebreos 12:14 dice de la manera siguiente. Y hoy vamos a leer muchos versículos del perdón. Porque Jesús es la carretera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es. Y Pablo lo corrobora cuando dice no hay otro mediador entre Dios y los hombres. O sea, la carretera a la salvación se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero en la carretera hay señales. Pero en el camino hay advertencias. Pero en el camino hay semáforos en rojo que usted lo voló. Y que a Dios no se le escapa ninguna. Usted se le puede ir a la me. Pero hay países, a los que han ido a otros países como Estados Unidos, usted se fue en rojo, pero la multa le va a llegar a la casa. Usted no pagó el peaje. Mire, nosotros en nuestro último viaje, pensamos que compramos lo que ellos se llaman Zone Pass, que es como el paso rápido aquí. Y una prima me dice, ponle carga y ponlo ahí. Bueno, parece que eso no funcionó, hermano. Porque cuando yo llegué aquí, yo veo un cargo a mi tarjeta de casi $150 que decía peaje. ¿Y qué pasó? Bueno, parece que nunca funcionó el Zone Pass. Y yo me pasé muchas veces de muchos peajes más. Usted no va a ver peaje, usted simplemente ve un aviso arriba que dice Zone Pass. Y usted, si pasó por ahí, a usted se le va a tomar una placa y el dueño del vehículo le va a llegar la factura. El Señor sigue siendo el mismo camino, el Señor sigue siendo la misma carretera, pero usted ha violado muchas reglas que se le han dicho. La Biblia entera lo dice. Que no puede ir a menos de 40 kilómetros por hora, pero no puede ir tampoco a más de 70 kilómetros por hora. Y usted fue más lento y algún día fue más rápido, pero ahí no habían amén, pero usted siguió como sea. A usted se le puso el semáforo en rojo, pero como no había nadie, usted siguió derecho. Usted pisó la línea del peatón. Usted hizo muchas infracciones, pero pensaba que nunca nadie lo estaba viendo. Es la misma carretera, pero no estamos atendiendo los avisos que el Señor nos está dando. Pastor, ¿y qué está diciendo usted? Porque yo acepté al Señor Jesucristo y la Biblia dice que yo voy a ser salvo porque acepté al Señor Jesucristo, y la misma Biblia te está diciendo, si no perdonas, no te perdono. Esto es una regla. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Lo leo de nuevo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que hay un estorbo que puede impedir que tú obtengas la gracia y el favor de Dios, y es que dejes brotar raíces de amargura en tu corazón. Aquí dice, eso es un estorbo. ¿Qué es un estorbo? Lo que está en el medio. Para que haya gracia, para que haya favor de Dios, usted tiene que eliminar todas raíces de amargura, porque muchos han sido contaminados. Sigan la paz, sigan la santidad, pero perdonen. Por eso estoy viendo mucha gente predicando de la santidad y predicando de vivir apartado y que esto es pecado y no esto es pecado, pero cuando hablan con odio. Cuando hablan con resentimiento.
Cuando, ay, que yo soy así, no. Es que cuando usted habla se nota que está resentido y que está herido porque alguien a usted lo hizo hacer de esta manera. Mire lo que dice. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura lo impidan a usted llegar a la salvación. ¿Qué es lo que estorba? Lo que está en medio y no deja pasar a nadie. Entonces vino Jesús y te quedaste y no fuiste al cielo, y vas a ir donde Jesús y le vas a decir: mira, yo hice todo muy bien y me quedé. Diga conmigo: pero faltó un pequeño detalle. Yo cantaba bien, yo adoraba bien, muchos se convirtieron. Yo fui un instrumento tuyo, yo fui útil, Señor, pero faltó un pequeño detalle que no perdonaste. Faltó un pequeño detalle, que tenías raíces de amargura. Las raíces de amargura están contaminando las mentes y los corazones de muchas personas. Entonces veamos la importancia del perdón para la salvación. Mateo 18, 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro mismo se responde y dice: hasta 7. Pedro, al parecer, tenía un concón ahí. Oh, Padre, ¿hasta cuándo es que lo voy a perdonar? Me acuerdo de un tocayo mío de apellido y de nombre, cuando yo era niño en la iglesia de Villajuana, que él decía: como la Biblia dice que hay que poner las 2 mejillas, le voy a poner otro lado para que me dé, y cuando me dé, yo meto mano después. Ya cumplí, dame de este lado, corre. Dame de este lado. Y yo: no, Daniel, le decía el profesor, eso no es así. Pero ya yo cumplí, profesor. Si me dio de este, le pongo este, y después de ahí resuelvo yo. Pedro, él mismo dice hasta 7. Parece que sí, que Pedro tenía alguna situación ahí. No sabemos con quién. No sabemos si era con alguno de los discípulos. No sabemos, pero quien pregunta esto es porque tiene una semilla de resentimiento en su corazón. ¿Está bien hasta 7? ¿Está bien ahí, Señor? El Señor, escuchando a Pedro, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús entonces estaba poniendo un 7 elevado al 70. Eso quiere decir que da un número grandísimo con error en la... Usted lo trata de multiplicar en su calculador y le va a poner exponente qué tal, porque es como que no termina el número. Jesús le dijo: debes perdonar infinitamente. Mire algo, he aprendido que para poder perdonar, tú no puedes justificar, simplemente perdona. No, porque, no, que cuando, no, perdona. Perdona. No busque periquito, porque si lo busca vas a tener razón para no perdonar. El perdón no puede buscar razón. El perdón simplemente perdona y ya. ¿Cómo tú vas a perdonar a alguien que mató a tu padre? ¿Cómo tú lo vas a perdonar? No busques razón, porque no hay forma. Simplemente perdónalo y sánate. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ya bajo la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ya nosotros estamos bajo el perdón de Jesucristo.
Por lo tal, usted no puede pretender que va a esperar que suceda algo para perdonar. Ese algo nunca va a suceder, simplemente perdona. No hay forma, no hay arreglos, esto está demasiado dañado. Simplemente perdona, no esperes que se arregle, simplemente perdona porque no hay reparo. Y la única forma de repararte a ti es perdonando. No hay reparo, no hay forma. ¿Usted sabe cuando algo se daña? El otro día yo dañé algo en el carro y fui y le dije al técnico, ¿tú crees que se puede hacer algo? Sí, se puede, gloria a Dios, pero hay veces que tú no puedes. Simplemente o lo bota o compra otro. Con el perdón simplemente usted perdona. No importa, te perdono. Jesús lo explica de esta manera. Y es bueno que todos atiendan esta parábola. Tienen que entender los mensajes claros que da el Evangelio a nosotros. Esas señales en el camino que usted ni vio, sino que usted le dio para allá. Usted vio una parte que decía, cuidado, calle resbalosa, cuidado con las neblinas, usted le dio para allá y después va a tener consecuencias. Esas advertencias que dice, no abra la nevera descalzo, y le dio el corrientazo, ¿verdad? Pero si usted va al manual, el manual lo dice. Usted nunca lo leyó, pero usted fue confiado siempre a ponerle la mano. Yo he visto gente desconectando licuadora descalzo. ¿En serio? Usted está haciendo un canal ahí. No, póngase el zapato. Y si va al manual de la licuadora, le diga, no manipule esto sin zapato o con una goma. Protéjase siempre. Que la advertencia te dice, no meta la mano en el abanico. Usted le dio para allá, le metió la mano. Ya. Va a demandar al dueño del abanico, porque hay gente que se atreve a demandar. Mire, yo le voy. El otro día yo vi una demanda que ganó supuestamente la persona, no estoy seguro de eso, que demandó a McDonald's porque McDonald's decía que era una comida saludable y él comió mucho McDonald's, entonces engordó y demandó a McDonald's. En serio, o sea, y mire, dicen, yo no sé, dicen que él ganó la demanda, porque mire, ellos dicen que ellos no engordan, la comida no engorda, y comenzaron a comer comida y mire, yo aumenté 30 libras. Advertencias, diga conmigo advertencia. La salvación es un regalo. La salvación es una dádiva, pero tienes que perdonar. Y otras cosas más. Esa parábola que hoy vamos a leer, vamos a entenderla para ver lo que dice el Padre. Dice Mateo 6, vamos a leerla enterita. 14, y voy a leer en una nueva versión internacional. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Les pregunto entonces, ¿Dios está obligado a perdonarnos cada vez que nosotros lo ofendemos? Déjeme decirle algo, la fórmula es simple pero compleja, porque va a depender del nivel de orgullo de usted. Para que Dios te perdone, tienes que perdonar. Esa es la fórmula. Ese es el teorema. Esta es la fórmula, no hay otra, no inventen otra. Si no perdona, no te perdono. Y si usted no es perdonado, usted no tiene salvación. Jesucristo vino a perdonarnos. Eso es lo que dice, de todo pecado
pero usted no quiso de dejar de pecar, no perdonando. Mateo 18 dice, 23. Aquí viene la parábola. Por lo cual, el reino de los cielos, Mateo 18, 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Vaya anotando. ¿Cuánto debían? Anótelo ahí. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El 26 dice de la manera siguiente: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, diga conmigo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te voy a pagar todo. A ver si entendemos. La persona que se le debía, el acreedor, le estaba cobrando al deudor. Y como no le pagó, le dijo: vamos a venderlo con tu muchacho. Recuerden que anteriormente usted podía pasar a ser esclavo si usted no podía pagar la deuda. Por eso, todo Egipto pasó a ser esclavo de Faraón, porque como José fue el instrumento del Señor y le dijo: ahorra y guarda en los graneros. Entonces llegó un momento que cuando vino la crisis, la gente ya no podía pagar con la casa porque ya había consumido el dinero de la casa. Entonces ya había pagado con el solar que tenía. Entonces, ¿qué pasó? Ellos pasaron a ser propiedad del faraón. Entonces todos eran esclavos del faraón. Entonces, en la antigüedad nosotros tenemos que entender cómo funcionaban las cosas antes. Entonces, si usted no me paga, usted será mi esclavo y va a trabajar conmigo. Mire que la orden fue: véndanlo a él con tu muchacho y con tu mujer. ¿A quién? Al primero que se lo compre. Pero me debe. Pero esta persona dice: ten paciencia conmigo que yo te pagaré todo. El Señor, el versículo 27 dice: de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El 28 dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue él y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que le había pasado. ¡Qué verdugo! O sea, a ti se te perdonó 10,000 y este te debía 100 y tú lo estabas ahorcando. Págame mi cuarto. Entonces el 32 dice: hallándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve con misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos, ya usted sabe si le dieron palo, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Más claro ni el agua. El Señor Jesús utiliza una parábola para explicar que para yo perdonarte tienes que perdonar. El Señor pagó nuestras deudas. El Señor nos libró. Murió por cada uno de nosotros. ¿Qué nos cuesta a nosotros perdonar cosas menores? Eso es lo que está diciendo la parábola. El Señor te pagó 5 millones,
10 millones. De hecho, lo que hizo el Señor no tiene valor. Entonces tú lo que tienes que perdonar es la ofensa del otro. Simplemente perdonar. El Señor no pasará por alto cuando no perdonamos. Sin perdón no hay salvación. Diga eso conmigo. Sin perdón no hay salvación. Porque es que esa es la fórmula. El Señor nos perdona, nosotros perdonamos. Entonces como que se repite, es cíclico. El Señor nos perdona, nosotros perdonamos. Esto es cíclico, esto se repite. Este es el ciclo de la vida, este es el ciclo de la salvación. Tengo que perdonar para que me perdonen. Entonces puedo ser llamado un día. Yo no sé qué tiempo pasó después que el siervo, el amo se había enterado de que había sucedido eso. No sabemos qué tiempo había sucedido. Pueden pasar un día, pueden pasar 2 días, pueden pasar 2 días, pero lo que sí sabemos es que usted será llamado a cuenta. No crea que al Señor se le va a pasar eso. Tienes que perdonar. La parábola de este hombre que fue encontrado en el camino, que era un samaritano, está diciendo, entre otras cosas, pasaron gente con autoridad y no le ayudaron porque era su enemigo. Los samaritanos y los judíos no se querían. Entonces pasó el sacerdote, pasaron gente de autoridad, el hombre estaba recién asaltado, herido, y cuando Jesús hace esa parábola, dice, bueno, pues vino un samaritano y ese fue que lo ayudó. Oiga eso, el que se supone que no debió haber ayudado es el que está ayudando. Es que no importa, usted tiene que actuar y perdonar, no importa que sea su enemigo. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3:12-17, nueva versión internacional, dice de la manera siguiente: por lo tanto, como escogidos de Dios, ¿cuántos son escogidos de Dios aquí? Santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Estas señales están claras, pero usted le ha dado para allá. Esto está ahí, esa es la Biblia. En el camino estuvieron todo el tiempo, nunca se la pusieron después, siempre estuvieron ahí desde el principio. Si alguno tiene una queja contra el otro, simplemente perdone. No sigan buscando más excusas para no perdonar. El versículo 14 dice: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Usted tiene que ponerse esa ropa. Usted tiene que ponerse la ropa del amor. Y eso lo va a ayudar. El que se llena de amor se llena de misericordia, es más tolerante. Y te van a decir, tú sí tienes paciencia, usted está vestido de amor. El que se viste de amor se viste de Dios, porque Dios es amor. Entonces usted va a tener más paciencia, usted va a tener más calma, usted va a poder resolver los conflictos de otra manera. Siempre hay una manera más amable de resolver las cosas, siempre. No, que él me acorraló y yo le di una trompa. Siempre hay una manera más amable de resolver las cosas, diciendo lo mismo. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, dice el 15, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo. Sean agradecidos.
Ahora vienen tres pasajes interesantes que quiero también leer contigo. Primera de Juan capítulo 2, 9 y 12. Dice, el que dice que está en la luz, anoten bien porque estos son unos buscapiés fuertes. Esto es una vela romana convertida en buscapié. ¿Qué es lo que tú dices? Que tú eres luz. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Lo estoy diciendo yo? No lo estoy diciendo yo. Usted cree que está en la luz. Usted siente la presencia de Dios, pero usted está en tinieblas. Si usted dice que está en la luz y sigue aborreciendo a su hermano, todavía usted está en tinieblas, señores. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 3:14 dice de la manera siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oiga cómo lo está catalogando. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en el Señor. Por eso es que decimos que los pecados son iguales. Lo que pasa es que parece que usted no está haciendo nada porque esto es como una mentira blanca. Juan está poniendo en el mismo nivel en que tú odies a tu hermano y en que hayas matado a una gente. En el mismo nivel, porque todos los pecados son pecados, no hay uno más grave que el otro. Aquí el apóstol está diciendo, así como odias a tu hermano, es igual que ser un homicida, igual que ser un ladrón, igual que hacer otro tipo de delito. El no perdonar a tu hermano es un delito que usted tiene que aprender a sanar. Primera de Juan, capítulo 4. Juan está duro y culvero. 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Juan está duro. Hoy Juan es el Rabacuco. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Wow! Eso siempre ha estado ahí. Lo hemos leído por encima, pero no le estamos dando la importancia que tiene el amar a su hermano. Si amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres mentiroso. Si dices que estás en la luz, pero aborreces a tu hermano, estás en tiniebla. Si dices que estás en la vida del Señor, pero aborreces a tu hermano, estás en muerte. Tenemos que amar a todos. Y no permita que nada de lo que suceda afecte tu corazón. La Biblia dice que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Mejor sal de ahí, da la vuelta, pero no permita que te llegue al corazón. El corazón tienes que blindarlo porque ahí se acumulan todos estos sentimientos y usted tiene que aprender a hacerse el loco. Aprenda, sí, porque hay gente que siempre tiene los guantes arriba. Aprenda a soltar, aprenda a dejar. Usted tiene que aprender a dejar
ese resentimiento que puede comenzar, igual como yo predicaba el otro día, de lo que me hizo una cajera y ya yo me fui de ahí molesto. Y yo, pero ¿a qué esta cajera me va a sacar a mí de comunión? Suelte la cajera y suelte a todo el mundo. Usted no puede permitir que lo que sucedió le vaya anidando. La Biblia dice, haciendo nidos en tu cabeza, porque el nido no se hace solo, van llevando ramitas y cuando tú vienes a ver, tú tienes un nido de águila. Que no permita que Satanás comience a ir llevando, porque Satanás no viene con el nido, Satanás va llevando hojitas. Satanás comienza a llevar pedacitos de madera y cuando tú vienes a ver ya tiene todo un edificio armado ahí adentro que para usted poder moverlo será de mucho esfuerzo. Póngase de pie y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Hay gente que todavía está atado a su pasado porque no ha perdonado su pasado. Hay gente que todavía sigue atado en tinieblas porque no ha perdonado lo que sucedió cuando era niño. Que fue muy malo. Sí, fue muy duro. Pastor, fue porque no fue a usted. La Biblia dice que perdone y ya. No importa el maltrato, el abandono que le hayan hecho a usted cuando niña, cuando niño. Que su papá no fue responsable, que no correspondió, no importa, la Biblia dice que perdone a todo el que le hizo algún agravio, porque la sanidad será suya. Perdón. Señor, perdóname, oró Jesús, porque yo también perdonaré a los que me ofenden. Es un compromiso que usted debe hacer. Señor, perdóname y yo quiero alcanzar tu perdón y no hay mejor sensación de perdón que cuando el Señor te abraza, cuando te ha perdonado y te hace sentir que eres perdonado, pero tienes que aprender a perdonar para sentir el perdón. Para alcanzar la salvación usted también tiene que aprender a perdonar. Señor, gracias, Padre, en este momento. Te bendigo, Señor. Mira las raíces de amargura que pueden haber en los corazones de nosotros. Cosas viejas que resucitan. Señor, nos hemos alejado de ti porque hemos sido tercos. Y nos hemos mantenido, Señor, con ese resentimiento guardado y no hemos perdonado a nuestros hermanos. Señor, nosotros te pedimos perdón, pero también ayúdanos a perdonar. Yo perdono a mis padres. Yo perdono a mis abuelos. No importa que estén muertos, Señor, los perdono. Perdono a cada una de la gente que nos han hecho daño, Señor. A la gente que se han burlado de nosotros, lo perdono, Señor. Perdono a todo el que ha levantado calumnia, Señor, porque la mayor calumnia la llevaste tú, Señor Jesús. Y cuando oraste, la mayor calumnia que te llevó a la cruz, tú oraste y dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pudiste actuar con venganza. El Señor te pudo haber escuchado. Si tú orabas que cayera fuego del cielo, lo iban a consumir porque tú eras Dios siendo crucificado. Pero antes que actuar con venganza, pediste perdón por ellos. Padre, ayúdanos a tener un corazón perdonador. Que no se acumule fuego en nosotros. No permita, Señor, las rencillas. No permita, Señor, el resentimiento, el odio, el celo. Padre, todos esos deseos de la carne, echa fuera todo el temor en ti, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, que tu amor sea el que sobrepase todo entendimiento que habite en nosotros, y que podamos, Señor, hacer las cosas que tú necesitas que se hagan.
Padre, gracias porque tú vas a seguir obrando de manera especial. Gracias, Señor Jesús. Y quiero orar por todos los que están en vivo. Lo pongo en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Que ellos también alcancen tu perdón y te pedimos también perdón por ellos. Gracias, Padre, por tu amor y que alcancen tu salvación. Despedimos la transmisión y vamos a adorar con esta canción que cantábamos al principio.